todas y todos. Siendo exactamente las 18 horas con 7 minutos de este día 30 de noviembre de 2015, daremos inicio a la 44ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, Secretaria Técnica, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados, para celebrar la 44ª sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015. Se encuentran presentes la comisionada Eva Baidepur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada esta sesión, en este momento haremos un receso. Gracias. Muy bien, gracias por la espera. Toda vez que ya ha sido debidamente instalada esta 44ª sesión ordinaria de este día 30 de noviembre de 2015 y hemos agotado el punto 1 del orden del día, y antes de continuar con la lectura y aprobación de este orden del día, menciono el acuerdo mediante el cual el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios modifica el día y hora para la celebración de esta 40ª sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2015. Estaba programada para ese día y bueno, por acuerdo de este Pleno, se modifica esta 44ª sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre para celebrarse justamente este día 30 de noviembre de 2015 y precisamente a las 18 horas como la hemos iniciado. Una vez que ya se tomó nota, secretaria, de este acuerdo, continuamos con el punto 2 del orden del día, precisamente relativo a la aprobación, a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica el mismo, les pido a mis compañeros omitir la lectura de este orden del día y pregunto si hay alguna modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedirle por favor que se retire del orden del día los siguientes recursos: el 1754 y el 1759, por favor. Muy bien, secretaria. Entonces, tomar nota, por favor. El proyecto de resolución al recurso de revisión 1754, inicialmente remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, a petición del propio comisionado ponente, se retira en este momento. Así también el proyecto de resolución del recurso de revisión 1759, también a petición del comisionado ponente, se retira del orden del día. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Y si mis compañeros comisionados también no tienen inconveniente, quiero retirar el recurso de revisión 1690 para un mejor estudio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, secretaria, inicialmente en el orden del día, punto número 19, en el bloque de negativas de información, el proyecto de resolución relativo al recurso 1690 también es retirado por la propia comisionada ponente. Una vez hecho esto, se recorrería entonces la numeración de este orden del día. Si no hay alguna otra modificación, les pido a mis compañeros, aprobemos entonces con estas modificaciones el orden del día de esta sesión. Comisionada presidenta, una vez manifestada la votación económica de los comisionados para aprobar el orden del día con las modificaciones hechas, retirando del orden del día los recursos de revisión 1754, 1759 y 1690, recorriéndose la numeración de la orden del día. Muy bien, muchas gracias. Entonces es el turno del punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 43-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015. Para tal efecto, si están de acuerdo, pregunto a mis compañeros que estuvieron presentes en el acta de esa fecha la aprueben en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes en la 43ª sesión el acta Infoem /ORD /43 /2015 de fecha 24 de noviembre de 2015. Muy bien, gracias.
Estamos ya entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1659, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1659 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos propuestos por el comisionado ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1659 revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1663, remitido a este Pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de este Instituto de Transparencia y proyecto en el cual el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1663, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1663, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1685, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Otzolotepec y proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1685 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1685, revocando la respuesta del municipio de Otzolotepec. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1686 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1686 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1686, modificando la respuesta del municipio de Nezahualcóyotl. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1691 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, les pido a mis compañeros, si lo tienen a bien, aprobarme una modificación en el resolutivo segundo respecto de la entrega vía SAIMEX cuando decimos de los siguientes documentos que se agregue en su caso la certificación de competencia laboral emitida por el Instituto Hacendario. Por favor. Con esta modificación, ahora sí, secretaria, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1691 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por la ponente la resolución del recurso de revisión 1691 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1694 remitido a este Pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Toluca de Lerdo y proyecto en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1694 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor.
Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1694, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1744, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1744 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor con opinión particular. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular la comisionada Eva Baid Yapur, la resolución del recurso de revisión 1744, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1756 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1756 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1756, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1757, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal y proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1757 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1757, revocando la respuesta del municipio de Coacalco de Berriozábal. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1761 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Capuluac, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Aquí quiero también pedir el que pueda yo modificar el resolutivo segundo, en donde cuando se ordena la entrega vía SAIMEX de la siguiente documentación, el título en que conste o puede establecerse el grado máximo de estudios se agregue en versión pública, toda vez que ha sido criterio de esta ponencia el clasificar la fotografía. Con esta modificación, secretaria, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1761 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por la ponente y emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución del recurso de revisión 1761 modificando la respuesta del municipio de Capuluac. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1766, que también yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Capuluac, proyecto en el cual propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1766 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1766 modificando la respuesta del municipio de Capuluac. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1769,
remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Capuluac y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1769 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1769, revocando la respuesta del municipio de Capuluac. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1771, remitido por mí a este pleno respecto del municipio de Capuluac, proponiendo la modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1771 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1771, modificando la respuesta del municipio de Capuluac. Muy bien. Hemos llegado así al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Voy a dar lectura a todos y cada uno de los recursos que se refieren a los proyectos de resolución presentados por los siguientes comisionados. En el recurso 1670, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, al ser negativa, la comisionada ponente propone ordenar, realizar una búsqueda exhaustiva y entrega de información. En el recurso 1676, que yo misma remito a consideración de este pleno, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, también al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1721, que también yo misma propongo a consideración de este pleno, respecto del municipio de Jiquipilco, que al ser negativa, también sugiero ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1726 y 1727, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Jiquipilco, también al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1736, también que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Teotihuacán, al ser negativa, igualmente propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1746 también propongo a mis compañeros que, tratándose del municipio de Tultepec y al ser negativa, igualmente se ordene entrega de información. En este caso, antes de tomar la votación, quiero hacer una modificación, si mis compañeros lo permiten, en el proyecto de resolución relativo al recurso 1676 respecto del municipio de Nezahualcóyotl. Es en el resolutivo segundo hacer una distinción muy clara entre la certificación que se ordena entregar de competencia laboral emitida por el Instituto Hacendario, tratándose del Contralor Interno del municipio. Después de un punto y enseguida, en su caso, si existiera esta certificación de competencia laboral emitida por el Instituto Hacendario, tratándose del Contralor del DIF, del Contralor del Vincufidene y del organismo de agua de este mismo municipio, se entregue en su caso. Con esta modificación al resolutivo segundo, pregunto a mis compañeros si alguien desea separar o comentar algún asunto en particular, o podemos tomar la votación en bloque. Muy bien, entonces tome la votación en bloque, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1676. Comisionado Luna.
En el caso del recurso 1670 con opinión particular, el 1676 con la a favor con la modificación anunciada y en el resto de los proyectos en los términos que fueron presentados. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con la modificación propuesta al 1676. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1676. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos de revisión 1670, emitiendo opinión particular en el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el 1676 con las modificaciones expuestas por la ponente, 1721, acumulados 1726 y 1727, 1736 y 1746. Gracias. Hemos llegado al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, ténganse por presentados. Así, en asuntos generales tenemos listados en el orden del día la aprobación del Pleno para la acumulación de diversos recursos de revisión que le pido en este momento de lectura. Sí, comisionada, el bloque de recursos que se somete a aprobación para su acumulación son los números 1804, 1805 y 1806. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Coyotepec y en este caso acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Sería el único. Muy bien. En este caso, sí pueden manifestar su voto para aprobar la acumulación. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya mencionados. Muy bien. Siendo las 20 horas con 12 minutos de este día 30 de noviembre de 2015, hemos concluido la 44ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena noche.